My name is John Papa, along with my wife Rita. We have been here 23 years as missionaries. And when we came, we knew no Spanish. We still don't know any Spanish. But we're here and we minister. We love God. We work for God. And I encourage you to establish your relationship with the Lord Jesus Christ and Jehovah. Jehovah is God. He is the one that created us. He is the one that has given us life. He has given us life eternal through Jesus Christ. And we live and have our being through Jesus. No amens. Rita, you didn't say amen. Thank you. Our life is wonderful here in Guatemala. We first came here in 1988. Was our first visit. Wow. That's been almost 40 years ago. No, more. 50 years ago, excuse me. And then 5 years later, the Lord moved us here permanently. This is our home. We love Guatemala. We love the people in Guatemala. Most of our work is in the interior. Some of you may have seen Facebook last week. We were in a place called Dormido. How many know Dormido? Rita. Dormido, you go down to the coast, almost to Puerto San Jose, but you go through Puerto Quetzal, take the road and the bridge over to Estapa, to Monterrico, but you continue to the end of the road. The end of the road. The next step is in the water. You're at Dormido. It is hot. I mean hot. Ay, ay, ay. And Rita kept saying, I'm glad I'm not going to hell. I'm glad I'm not going to. It was hot. The team built a church there. Some of you may have read last year, some waves came in and destroyed the little community called Dormido. Huge waves. And the government has said everybody has to get off, including the church. And so the land was bought, and we went down with a team to help them build the church. All 4 walls are up. Now we just need to get a roof. But anyway, that was the project. And we were happy to do that to serve our Lord. How many of you have been to another land, another country that doesn't speak Spanish? It's different. You walk around and go, whoa, whoa. You don't know anything. Can't ask any questions. Where is the nearest bathroom? That's all I knew when I came. Donde está el baño? And Gloria a Dios. That was all of my Spanish. I still don't know much, but I try. But our purpose here is to serve the Lord, to take the gospel, the good news, to the people of Guatemala, to hear. We help the pastors. They can do more than we can do because they do know the language. They know the people. So we come and we encourage the pastors to do their very best. Help them. And we love Jesus. It's wonderful. It's wonderful. Okay. Have a wonderful time. Open your ears to the Word of God this morning. Let it sink in and change your lives. Okay? God bless all of you. Thank you for this time. ¿Por qué aplauden si no entendieron? Los que no hablan español, ¿cómo se sintieron? Inglés, perdón. Bueno, los que no hablan nada, pues. Los que no hablan inglés, ¿cómo se sintieron? Mal. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a algún país donde no hablen español? ¿Y cómo se han sentido? Muy mal, ¿verdad? Hoy vamos a arrancar con la ayuda del Señor una serie corta, 3 sermones muy importantes acerca de cómo es nuestra vida en tierra ajena.
cómo debería de ser nuestra vida en tierra ajena. Yo me ponía las manos así, bromeando con mi esposa, y hacía algo así como puro monje de no sé dónde. Y los predicadores, los 3 predicadores que vamos a estar compartiendo, vamos a estar siempre con algún traje de algún país. Y si alguno no sube con traje de algún país, bájenlo a tomatazos. No, no es cierto. En el libro de Daniel se encuentra una historia emocionante y el título de la prédica de hoy es Antes muertos que infieles. ¿Cómo se va a llamar? Antes muertos que infieles. Si hubieran personas acá que están ya recibiendo sus clases de bautizos, si hay personas acá que ya tienen que recibir su segunda clase o quieren actualizarse para poderse bautizar, allá está hermano Edgar Reynoso esperándoles. Ahora mismo vaya, por favor. Hay un bonito grupo, casi 40 personas que están dando sus pasos ya para bautizarse. Despidámosles a ellos con un aplauso. Varias personas entre domingos y miércoles. Antes muertos que infieles. Vaya conmigo, si puede, a Daniel capítulo 3. Vamos a leer versos 16 al 18. Daniel, versos 16 al 18 de capítulo 3 de Daniel. La historia de estos 3 jóvenes hebreos a quien Nabucodonosor les puso 3 nombres: Sadrach, Mesac y Abednego. Esta es una historia conmovedora de estos muchachos que vivían en tierra ajena, vivían en otro idioma, en otra cultura, en otras costumbres y en otro tipo de comida y tipo de religión. Y dice Daniel capítulo 3 versos 16 al 18. Me da un amén fuerte si ya lo tiene. Amén. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Recuerda usted esa historia tan conmovedora, tan emocionante? Nabucodonosor, este Nabucodonosor de quien estamos hablando es Nabucodonosor II. Y este Nabucodonosor tuvo una monumental actividad creadora. Él le gustó construir, le gustó hacer grandes edificios. Fue un rey muy constructor. A él se le atribuye una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los llamados y muy celebrados jardines colgantes de Babilonia. ¿Cuántos se acuerdan de primaria que aprendimos esas 7 maravillas del mundo? Bueno, los que estudiábamos, pues. Ha sido tradicionalmente llamado Nabucodonosor el Grande. Este Nabucodonosor, dentro de las cosas interesantes que él experimentó, es que él sufrió una enfermedad de parte de Dios que se llama, hoy en día se le reconoce como zoantropia. Este hombre, siendo un gran rey con mucho esplendor, Dios lo castiga, trata con él y lo convierte en un animal. Y él sale con las bestias del campo a comer zacate y a vivir en el rocío de las noches. Él se convierte prácticamente en una bestia. Tristemente, Nabucodonosor conoce al Dios verdadero a través de Daniel, a través de estos 3 muchachos, pero nunca se convierte a Dios. Pero quisiera hoy resaltar que tanto estos muchachos como usted y yo vivimos en tierra ajena. ¿Cuántos aquí viven en tierra ajena? No me ha entendido. Le cuento que usted no es de este mundo. Le cuento que usted y yo estamos de pasadita por acá y que la Biblia nos llama embajadores de Cristo. Usted y yo solamente estamos en esta tierra de paso.
Nuestra cultura no es la cultura de esta tierra. Nuestra manera de actuar no es la manera de actuar de esta tierra. Incluso nuestra manera de hablar no es la manera de hablar de esta tierra. Allá afuera usted encuentra pesimismo, usted encuentra fatalismo, pero en el idioma y en las palabras de aquellos que somos de otro reino y de otra ciudad, solamente hay palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de fe, palabras de promesa, porque el Dios al que servimos es un Dios todopoderoso. Usted y yo, amada iglesia, no somos de este mundo. Estamos viviendo en tierra ajena. Por eso el cristiano no debe hacerse al mundo con la excusa de así ganar el mundo. No, la diferencia la hace el cristiano, y es precisamente la diferencia la que marcará la luz y un norte claro al mundo. Nosotros no deberíamos actuar como el mundo, no deberíamos vestirnos como el mundo, no deberíamos ser como el mundo, deberíamos marcar la diferencia, porque no somos de esta tierra. Vivimos en tierra ajena. La cosa, hermano, es cómo vivimos en tierra ajena. Yo quiero compartirle hoy, le decía al principio, el tema es ser fiel hasta la muerte. Y estos muchachos, Sadrac, Mesac y Abednego, nos muestran allá en el verso 16 del capítulo 3 de Daniel. Dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué asunto? Nabucodonosor había soñado de una estatua que tenía la cabeza de oro, que lo representaba a él, tenía el pecho de plata, el cinto, la cintura de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro. Pero él decidió construir una estatua de él mismo, no de oro, plata, bronce, hierro y barro, sino toda de oro. Y la construyó en un valle donde podía verse, medía 27 metros de alto la estatua, y podía verse a kilómetros, para mostrar que él era el gran rey, el gran hombre poderoso de aquel entonces. Y cuando sonaran las flautas y los instrumentos, toda la tierra debía doblar sus rodillas ante esa estatua. Y cuando se sonaron las trompetas y las multitudes empezaron a doblar sus rodillas, hubieron 3 que se quedaron parados. Y el castigo para estos 3 que se quedaron parados porque no se inclinaban ante esa estatua era echarnos al horno de fuego. Y entonces ahí está la plática donde Nabucodonosor les dice: bueno, muchachos, ¿ustedes por qué no se están doblando las rodillas? ¿Lo van a hacer, sí o no? Y entonces ellos responden: no es necesario que te respondamos en este asunto. ¿Sabe cuál es la primera cosa que usted y yo deberíamos vivir aquí en nuestra tierra ajena? Deberíamos nosotros ser fieles en esta tierra ajena donde vivimos por decisión. Estos 3 muchachos se platicaron, se pusieron de acuerdo, y cuando el rey les dijo: pues se van a doblar o no se van a doblar las rodillas de ustedes ante esta estatua, los 3 a una voz, ninguno de ellos vaciló, dijo: yo no, yo no, yo no. Dios sabe que le somos fiel a Él, sabe que solamente ante Él nos doblamos las rodillas. Por eso, rey Nabucodonosor, no es necesario que le respondamos. Nosotros hemos decidido ser fieles a Dios. Algunos piensan, algunos creen que ser fiel es algo que se tiene que sentir. Ay, es que hoy siento que voy a ser fiel, pero el viernes en la noche tengo parranda y no siento que voy a ser fiel. Aparece una patoja que no es cristiana, con todas las curvas habidas y por haber, se le queda viendo el patojo y dice: ay, no, hoy no es día de ser fiel. Tú conoces mi corazón, Señor. Amada iglesia, Dios nos llama como a Sadrac, Mesac y Abednego a ser fieles por decisión.
Usted y yo deberíamos de ser personas fieles que decidimos ser fieles. Yo se lo vivo diciendo y se lo seguiré diciendo. Usted y yo fuimos llamados para ser cristianos toda la vida, pero no cristianos guasqueros, cristianos a medias tintas, cristianos media agua, sino cristianos firmes, que donde son verdes, aquí, allá, en el trabajo, en la universidad, en el lugar que sea, los pericos son verdes en todo lugar. Ser fiel es una decisión valiente. Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Amada iglesia, Dios ama a sus fieles. Dios cuida a sus fieles, pero los fieles tenemos que tomar las decisiones valientes de decir no a los vicios, no a la inmoralidad, no al chisme, no al pecado. Sí, a ser fieles al Dios a quien le servimos, quien nos ha salvado, quien nos ha rescatado, quien nos ha dado su gracia, quien nos ha dado su amor. Mire, esto de ser valiente es como cuando usted va a una entrevista de trabajo y usted ya vio que salió llorando la primera o el primero, y usted oye cómo entrevistan al que va ahí adelante de usted y le pregunta: ¿y usted qué hace? ¿Y dónde se graduó? Y las preguntas así fuertes, y usted le tiembla todo y saber si me van a dar el trabajo, pero de todos modos usted se levanta con ánimo por la necesidad, el chance, y se mete a la oficina y se pone ahí como que está tranquilo, pero está muriéndose por dentro. Así nos sucede a nosotros en medio del pecado, en medio de los vicios, en medio de la inmoralidad. A veces sentimos que vamos a sucumbir, que vamos a caer, pero valientemente nos paramos esperando en las fuerzas de Dios, esperando en que Dios siempre nos sostendrá, porque nos mantendrá para su gloria fieles. Ojalá que de esta iglesia no hablen cosas que no deben, sino digan: esa gente es fiel. Miren, esos de Iglesia Vida no tienen calcomanía en el carro, pero son fieles. No andan poniendo su música de alabanza y adoración a todo volumen en la casa, pero son fieles. Nunca los veo que la mujer le pega al hombre, que cómo se da, o que la mujer le pega a los hijos, o el hombre a la mujer, o los papás maltratan a los hijos, sino que dicen: esa gente de vida, de Iglesia Vida, o como dicen algunos por ahí, que a veces no me gusta, ¿va? La vida, dicen. Esos de la vida, esos son gente fiel, gente que sabe vivir para Dios. Amados hermanos, ser fiel a Dios en tierra ajena, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, es una decisión, míreme acá, inteligente. Los que somos fieles por decisión somos gente inteligente. Mi esposa me compartía unas estadísticas. Eso es para el tercer culto, no es para usted. Me compartió unas estadísticas. Dice que los hombres más inteligentes son los que nunca engañan a la esposa. No, en serio, porque el hombre inteligente hace una suma: 2 más 2, 4. Engaño a mi mujer, me meto a clavos. Meto a clavos a mi esposa, a mis hijos, a la familia. ¿Cómo los miro? ¿Cómo les pido perdón? Y empiezan a armar todo el paquete, y entonces dicen: no vale la pena. En cambio los otros mudos dicen, ni lo piensan. Cuando después despiertan dicen: ay, ¿qué hice? Si bruto que ni sabe qué hizo. Ni sabe qué hizo. Ser fiel es una decisión inteligente. Dice el Salmo 119, 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cuántos trajeron su Biblia?
Agárrela así, ya tengo ratos que no se lo pido, agárrela así. ¿Quién con 3 dedos de frente compra un aparato importantísimo para la casa? No suelte su Biblia, no le he dado chance todavía, no sea desobediente. ¿Quién compra un aparato delicado, de mucho valor, abre la caja que le costó miles de quetzales, agarra el manual, lo tira a la basura y empieza a ver cómo funciona? ¿Quién lo hace, hermano? Yo voy a decir alguno por ahí. Si Dios ya diseñó un manual que nos da inteligencia, que nos dice cómo vivir, ¿por qué lo tenemos empolvándose en la mesa de noche? ¿Por qué no lo abrimos? Mi mamá tiene 80 años, el martes los cumple, y platicando el día sábado, el día viernes, yo le empecé a contar de Esther. Le dije, mamá, ¿has leído el libro de Esther? No, me dijo, léete ese libro, le dije. Mira, una bendición, una riqueza. Y me contó, eso fue jueves, viernes, no sé, pero me contó ayer sábado. Me dice, mi hijo, me dice, ya leí 6 capítulos de Esther y los quiero volver a leer. ¡Qué riqueza! Una anciana de 80 años que ya tiene que usar lentes y lupa. Y usted con sus ojotes buenos para ver tele los usa. Dele un aplauso al Señor. Ser fiel en tierra ajena. Para ser fieles en tierra ajena, amada iglesia, se necesita conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no le es fiel. Usted necesita conocer a Dios. En el verso 17 del capítulo 3 de Daniel dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos, dicen los 3 muchachos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mire usted, note, usted dice nuestro Dios. Nuestro, no el tuyo, Nabucodonosor, nuestro. ¿Sabe usted cómo duerme mi esposa? ¿Sabe usted? No. ¿Sabe si ronca? ¿Sabe? ¿Sabe si usa lencería o matapasiones? ¿Cómo se despierta en la mañana? ¿O duerme toda la noche así para que cuando yo me despierte la vea hermosa? ¿Sabe quién es el único que sabe cómo duerme, si ronca o no ronca, cómo se viste para dormir, cómo amanece, si peinado o despeinada? ¿Sabe quién es el único? Espero. Para usted ser fiel en tierra ajena, a usted no le van a contar cómo es Dios. Usted sabe cómo es Dios porque usted ha experimentado en su vida el día a día cómo es de fiel, cómo es de generoso, cómo nos protege, cómo nos cuida, porque usted lo conoce como su Dios. Su Dios. Qué bueno por el Dios suyo. Qué bueno por lo que a usted le da. Qué bueno por lo que, cómo lo protege a usted. Pero qué mejor es por lo que a mí me da. Qué mejor es por lo cómo yo lo conozco a Él. Para ser fiel en esta tierra que no es nuestra tierra, para caminar en integridad, se necesita temer a un Dios que sí conocemos. No de religiosidad, no de domingo. Un Dios que conocemos cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien, el día lunes, el día miércoles, el día jueves, el día domingo, cuando nos dejaron, cuando nos hicieron una trampa, cuando nos traicionaron. En todo tiempo conocemos a un Dios que está con nosotros en las buenas y en las malas personalmente. Usted y yo debemos conocer a un Dios soberano.
Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amada iglesia, el Dios que usted y yo tenemos, el Dios que yo tengo, es un Dios omnipotente, todo lo puede. Mateo 19:26 dice: pero Jesús mirándolo les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es. Para Dios todo es. Si usted tiene un Dios chiquito así, que no le puede dar ni para comer, de razón es infiel. Con toda razón me compadezco de usted, los santos óleos. Pero yo no tengo un Dios pequeño, que no está en referencia con la refri vacía o llena, está en referencia a lo que Él es para mí. Usted y yo debemos conocer a un Dios omnisciente que todo lo sabe. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, escuche, a quien tenemos que darle cuentas. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Por eso podemos ser fieles, porque Dios lo sabe todo. ¿Con qué actitud hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas? Dice Salmo 137:10: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiarán tu mano y me asirá tu diestra. ¿Sabe qué es lo interesante de la omnipresencia de Dios? Es que Dios siempre, en todo lugar, está con nosotros. Por eso aquel que es cristiano y se va a la cantina piensa que Dios no está ahí. ¡Ja! Claro que está ahí. Y se duele. Aquel que se va a enmotelar piensa que ahí nadie lo ve. Error, ahí está Dios. En toda esa basura que va a hacer, ahí está Dios. Pero también es hermoso saber que en medio de la prueba, cuando nadie cree en nosotros, cuando nadie nos ayuda, cuando nadie nos da una mano, Él también está con nosotros. Nos consuela, nos ayuda y nos provee. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Por eso uno anda por la vida, hermano, con temor reverente a nuestro Dios. Porque uno va caminando por la vida y sabe, Dios todo lo puede. Cuidado, se meten conmigo, porque yo soy el Hijo de Dios. Andamos caminando y a veces nos juzgan, a veces hablan de nosotros sin tener un conocimiento pleno, nos juzgan mal, nos critican, murmuran de nosotros, y nosotros estamos fieles, tranquilos, porque el que sí conoce todas las cosas y quien sí importa que sepa todas las cosas, Él las conoce tal y como son. Y por eso uno anda por la vida tranquilo, porque allá donde usted esté, no importa dónde esté, ahí está Dios. Con razón estos muchachos le dijeron al rey: nuestro Dios puede librarnos. Rey, ¿quiere echarnos al horno de fuego? Échenos, aquí estamos, miren. Bótenos. ¿Y qué creen que hizo el rey? Los botó, los tiró al horno. Dice la escritura que los echaron al horno murieron quemados. Y estos cuates, ¡pum!, cayeron ahí. Ay, está hot, dijo pastor. Aquí está hot, ahí está más hot que allá en Champerico. Ser fiel conlleva conocer al Dios todopoderoso que yo tengo. Ser fiel conlleva entender que Dios nos libra y nos guarda de todo mal, iglesia. Isaías 43:1-3 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, iglesia, formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios está con nosotros.
Dios está con aquellos que son fieles. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted tuvo su primer bebé de días, 8 o 10 días, que llegó a la casa con ese bebecito, y usted de papá emocionado, de mamá emocionada, y que ya usted sentía que había mucho frío, lo arropajaba. Usted sentía que había mucho calor, le quitaba la ropa. Medio lloraba el patojito, usted le metía la pacha o la chichi. Medio lloraba el patojito, le revisaba el pañal. Y el patojito tal vez ni estaba pidiendo nada, y usted con todas las atenciones tratando de que él esté bien. Así nos ve nuestro Padre Celestial. Nos cuida, nos protege, nos da de lo que necesitamos y estamos en su mano. Por eso debemos ser fieles a Él, incluso hasta la muerte. Pero me encanta este último pensamiento que quiero dejarle. Este principio. Ser fiel, le decía al principio, en tierra ajena requiere una decisión. No es que, siento ser fiel. No, nada de que siento. Es una decisión serle fiel a Dios. Número 2, ser fiel a Dios. Para ser fiel a Dios se necesita tener inteligencia. Se necesita conocer a Dios, entender a Dios. Pero este tercer principio es precioso. Ser fiel, para ser fiel en tierra ajena, se debe entender que se conllevan riesgos. Hay riesgos para los que queremos ser fieles. ¿Cuántos siguen aquí conmigo? El verso 18 del capítulo 3 de Daniel dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Le pongo el contexto. Los 3 muchachos no doblaron su rodilla ante la estatua. Entonces son llamados ante el rey. Y el rey les dice: se me doblan las rodillas, señores, porque todo el mundo dobla sus rodillas ante esta estatua que yo levanté. Y entonces los muchachos le dicen: oh rey, no es necesario que te respondamos. Ya tomamos la decisión. No doblaremos nuestras rodillas porque nuestro Dios puede librarnos de tu mano también. Pero escuche, el verso 18 es contundente. Y si no, algunos no somos fieles porque nos llega el y si no. O sea, hacemos a veces la fidelidad de Dios, la hacemos muy romántica. Pensamos que la fidelidad a Dios es como un romance. Ay, sí, Señor, tú me cuidas porque tú eres siempre, siempre, siempre me vas a cuidar. Dios siempre nos va a cuidar, pero a veces toca pasar por los hornos, porque solo en los hornos conocemos a Dios en otro nivel. Porque debemos pasar de un Dios natural a un Dios sobrenatural, a un Dios que cuando la refri está vacía, sin que usted vaya a endeudarse con la tarjeta de crédito y espere en ese horno de aflicción, en Dios llegarán a tocar su puerta la persona que menos usted espera con un súper para llenarle la refri. Cuando usted piensa que ya nada puede pasar, entonces entra el Dios sobrenatural al que deberíamos conocer. ¿Sabe que el punto no es, no se pierda esto, iglesia preciosa? El punto no es ser fiel porque Dios nos va a guardar. El punto es ser fiel a Dios porque Él merece mi fidelidad. Si me va bien o me va mal, eso es lo de menos. Ese es otro nivel de fidelidad. Yo voy a ser fiel toda vez tú, Señor, me cuides. Bueno, tristemente yo tengo que contarle a usted que Dios a muchos fieles no les ayudó. Por supuesto, debemos ser fieles, amada iglesia, aún en perjuicio propio. ¿Está aquí conmigo, preciosa iglesia? Trague así, mire el nudo. ¿Cómo así, pastor? ¿Que yo debo ser fiel aún en perjuicio propio? Claro. Dice Salmo 15:1: ¿quién, Señor,
puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. ¿Cuánto dinero? Mi esposa está de testigo, y Samuel, que andan por ahí, que están conmigo en la iglesia. ¿Cuánto dinero he tenido que pagar yo sin tener que pagarlo, pero para salvaguardar mi nombre, para salvaguardar lo que prometí? Y aunque a veces a la gente uno le da la mano y ellos agarran todo, para callar bocas y mantenerme fiel a Dios, he tenido que pagar lo que no debía. He tenido que pedir perdón aunque no debía. He tenido que humillarme aunque no debía. Y muchas veces he salido afectado, pero le he sido fiel a Dios. No siempre, porque por supuesto le he fallado a Dios, pero en mi corazón es serle fiel a Él. ¿Sabe usted que los primeros cristianos no eran librados de las manos del ejército romano? No eran librados. Estaba el río. La confesión pública del bautismo era tremenda, poderosa. Entonces bautizaban a los nuevos cristianos, y cuando los sacaban del agua y confesaban que no era el César el Salvador, sino era Cristo Jesús, entonces los agarraban, el ejército los agarraba y se los llevaba, y tampoco eran librados de las garras de los leones. Nunca vamos a olvidar con mi esposa la historia de Blandimia, una mujer delgada, enclenque, sencilla, cristiana, que la pusieron en una red en el circo romano para que los toros la cornearan, y la cornearon hasta el cansancio y la arrastraron por todo el circo, y no moría, y no negaba su fe. Los cristianos del primer siglo no eran librados del desprecio y de la persecución en esos primeros años. Póngame atención, preciosa iglesia. No eran librados del mal, pero sí fueron fieles. Hay gente que por un aumento de salario se prostituye, y no estoy hablando de sexo. Hay gente que por una fiesta familiar tira a un lado la fe y se echa los tragos, se echa la parranda por el que dirán. Qué barato hacemos el sacrificio de Cristo. Debemos ser fieles, amada iglesia, porque es justo. Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo no conozco a un solo justo, no perfecto, pero no conozco ni a un solo justo que le dé su tiempo, que le dé su vida, que le dé sus recursos a Dios, que sea un buen padre, que sea una buena madre, que sea un buen hijo. No conozco a ni uno solo que Dios haya desamparado. Al contrario, a la gente que le es fiel a Dios y que vive con integridad delante de Dios, mis ojos han visto cómo Dios les prospera, no solo en la plata, pero sus hogares son estables. En sus hogares hay paz, no hay gritos, no hay escándalos. La paz de Dios reina. Usted y yo debemos ser fieles en esta tierra ajena, porque es justo. Debemos ser fieles porque Dios nos honrará. Primer libro de Samuel 2:30 dice: yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Dios va a honrar a sus fieles, amada iglesia. A veces nos toca llorar solos. A veces nos toca tragar lágrimas amargas solos. Nadie a la par nuestra. Solo nos tragamos esos nudos tan amargos. Pero llega el día en el que Dios expone por su misericordia nuestra justicia y nuestra causa, y Dios nos honra. Y sepa
usted saber que al que Dios honra y levanta, ni el diablo mismo lo baja. Dios levanta a aquellos que le honran. Y debemos ser fieles, porque aún en lo peor, Dios obrará en favor nuestro. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y debemos ser fieles a Dios, porque Él es fiel. Él es fiel, dice Mateo 28:20: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Voy a concluir. Figúrese usted que en los primeros capítulos de Daniel en realidad hay dos estatuas. No es una, son dos. La primera estatua que Nabucodonosor sueña es una estatua con fines escatológicos. ¿Qué es escatológicos, pastor? Acontecimientos futuros. Los acontecimientos futuros o la escatología hablaba de que ahora mismo la cabeza de oro era Nabucodonosor, pero de que después vendrían otros reinos hasta terminar con Roma, allá en los pies. Cuando Nabucodonosor entendió el sueño por Daniel, su orgullo se pone a construir para Dios y para la gente que ya conocía la revelación del sueño, lo que Dios dijo, que mi reinado será después sustituido. Esos son cuentos. Yo voy a hacer una estatua y no va a tener oro, plata, bronce, hierro, barro. Será toda de oro, porque yo me quedo como rey, porque muy me quedo. Pues terminó como animal, ¿verdad? Nabucodonosor. Dios nos está hablando hoy a que seamos fieles. No se halle usted levantando una estatua, porque puede terminar como animal. Dios nos está hablando a ser fieles. Sigamos, iglesia preciosa, siendo fieles. Siga siéndole fiel a su cónyuge. Sígale siendo fiel a sus hijos. Sígale siendo fiel a sus padres. Siga siendo un buen trabajador. Siga siendo una buena persona. Marquemos la diferencia en esta tierra ajena. No seamos tranzas. No seamos gente que hace cosas debajo de la mesa. Seamos gente transparente, gente que honra a Dios. ¿Cuántos me siguen todavía?